Están escuchando a través de Planeta en Vivo, Actualizando Nuestra Fe. Transmitido en vivo desde Matamoros, Tamaulipas, México, por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Oigan, ¿conocen sobre un programa llamado Retos de la ciudad de Matamoros? Sí he oído de él, pero ¿saben cuándo se transmite? Porque yo no lo sé. Ah, sí, el programa es todos los sábados a las 10 de la mañana, un programa de la Iglesia de Cristo en Matamoros. Sí, el programa es muy dinámico con una duración de 2 horas y con muchas secciones y con varios hermanos participando. Entonces ya sé cuándo es, lo escucharé. Yo también, espero poder escucharlo siempre. Los esperamos en ¡Retos! Por todo el mundo nos debemos de ir, no estar tranquilos hasta todos oír. Hay un mensaje que todos deben de saber. Deben saber. Muchos rechazan de hablar sobre él. Embajadores deberíamos ser. Nuestra misión es llevarlos todos a él. Todos a él. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. El nacimiento que nos da el poder es como el agua que les quita la sed. En la batalla su espíritu nos guiará. Nos guiará. El diablo engaña y te quiere desviar por el sendero que tiene de maldad. Nuestra misión es llevarlos hacia la luz. Hacia la luz. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. ¿Cómo podemos estar tranquilos mientras muchos morirán? Mientras muchos morirán. Sigue creciendo las almas que nunca sabrán. Nunca sabrán. Hay que hacerlo aprovechando del tiempo que nos da. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Por todo el mundo nos debemos de ir, no estar tranquilos hasta todos oír. Hay un mensaje que todos deben de saber. Deben saber. Muchos rechazan de hablar sobre él. Embajadores deberíamos ser. Y la misión es llevarlos todos a él. Todos a él. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor.
Queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a Actualizando Nuestra Fe de este martes 19 de febrero. Gracias a todos por su sintonía. Un saludo a nuestro hermano Víctor Montano, también a nuestro hermano Gustavo, que ya tenía varias semanas que no andaba por aquí, por estos rumbos. Le mandamos un saludo y gracias por estar en sintonía en esta noche. Y pues hoy comenzaremos una serie de temas, o una serie del tema, ¿verdad?, que va a tratar nuestro hermano Juan Ramón, y que había quedado pendiente de la semana pasada porque tuvimos a un invitado inesperado, ¿verdad?, de última hora, pero se quedó pendiente, pero iniciará nuestro hermano más bien, ¿verdad?, en esta noche esa serie. Y pues aquí están nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Congregación Quinta Campestre, que están con nosotros en esta noche, y también los saluda. Bueno, buenas noches a todos nuestros hermanos que ya están listos, están preparados para escuchar la palabra de nuestro Dios en esta hora. Que Dios les bendiga y reciban los saludos desde esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, aquí en México. Saludos a todos nuestros hermanos y vamos a estar listos, vamos a estar preparados para ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues les agradecemos una vez más, mis hermanos, que nos hagan el favor de sintonizarnos en esta noche. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a los que se están conectando. Nuestro hermano Gustavo, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano, ya teníamos tiempo de no saber de él, y gracias a Dios que está con nosotros. Nuestro hermano Víctor, que fielmente también nos ha estado acompañando allá de Toronto. No sé qué tan frío esté allá, pero le mandamos muchos abrazos calurosos, ¿verdad? De acá de Matamoros, México. Mi hermano Juan Carlos, bienvenido. Gracias a Dios, hermanos, contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos todos, hermanos. Esperemos que este mensaje nos sirva para crecer en nuestra vida espiritual y poder madurar, hermanos, para seguir adelante en este camino, hermanos. Dios les bendiga a todos y bienvenidos. Amén. Así es, y pues la misión o el objetivo de este programa es de que nos edifiquemos, crezcamos espiritualmente, ¿verdad?, con los temas que se imparten, y más que nada pues seguir adelante, ¿verdad?, en la vida espiritual, y también pues tener a bien estar estudiando la palabra de Dios con otros hermanos que no conocemos, o bueno, ya no, la mayoría nos conoce a nosotros, ya 2 años transmitiendo, ¿verdad?, pero de vez en cuando también, como la semana pasada estuvo nuestro hermano Esaú, ¿verdad?, y también pues esto es de gran ayuda también para otros hermanos de otras partes del mundo, ¿verdad? Ya con esto del internet, pues cualquier persona puede estar sintonizando el programa y pues también estar contando con la experiencia, ¿verdad?, de otros hermanos de otros lugares. Así que vamos a hacer la oración y después dejaremos a nuestro hermano Heriberto Flores con unos cantos y ya nuestro hermano Juan Ramón estará explicando lo que se va a basar la serie que va a estar dando a partir de este programa. Así que vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te agradecemos que nos das la oportunidad de estar transmitiendo en esta noche. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que has hecho en este día, Señor, y que podemos organizarnos, Señor, para seguir llevando a cabo este programa, llevar a cabo, Señor, este estudio que lo va a realizar nuestro hermano Juan Ramón. Te pedimos que lo sigas bendiciendo a él, a su familia, en ministerio aquí en la Iglesia de Cristo Quinta Campestre, a cada uno de nuestros hermanos que está hoy aquí reunido, también a la jovencita Loida, Señor, que está en los controles. Te pedimos que también le sigas dando esa disponibilidad en el trabajo.
de este programa, y te pedimos por nuestros hermanos que se están sintonizando, están escuchando, y también sus comentarios, Señor, para que podamos interactuar, Señor, y aprender más de este tema, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestros hermanos que tienen a cargo este ministerio de radio por internet. Te pedimos que los sigas bendiciendo a su congregación, que les ayudes en los recursos que necesitan, Señor, para seguir adelante día con día. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Así es. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder transmitir esta noche, y gracias a ustedes, hermanos, que nos hacen el favor de sintonizarnos. El que ya se ha sintonizado en esta noche en nuestro hermano José García Peralta, verdad que nos da mucho gusto saludarle. Hermanos, hemos de tratar un estudio hoy que ya se ha tratado antes, un estudio que me parece a mí bastante interesante y bastante pues motivador, hermanos. Es un estudio que el apóstol Pedro en su segunda carta escribe, ¿verdad? Algunos el apóstol Pedro, hermanos, va a mencionar aquí varias cosas interesantes, varias cualidades morales que como cristianos debemos de tener. Algunos han titulado de diferente manera este estudio, hermano. Por ejemplo, algunos le han dicho los escalones de la fe, otros le han puesto el crecimiento, pero yo he querido titularlo, hermanos, edificando hacia el cielo. ¿Por qué? Porque en el versículo 11, que es hasta donde vamos a estudiar, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 11, que es lo que vamos a estar tratando en esta serie. En el versículo 11 dice que quien haga las cosas que va a mencionar, dice, le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, quiero que tratemos este estudio bajo el título Edificando hacia el cielo, que es a donde todos nosotros queremos llegar. Haciendo un pequeño análisis, hermanos, de este tema, edificando hasta el cielo, déjenme decirles que edificar es un término de arquitectura que significa construir. Y en este contexto de lo que vamos a hablar aquí, hermanos, se trata de construir una vida de tal manera que nos pueda llevar al cielo. Cuando dice hacia, está denotando la dirección, hermanos, hacia donde nosotros queremos ir. La dirección de nuestra edificación. El rumbo, vaya. Y cuando hablamos del cielo, estamos hablando del blanco, de la meta, hermanos, a donde uno quiere llegar. Y a manera de introducción, vamos a hacer un análisis, hermanos, del capítulo 1, versículo del 1 al 5. A manera de introducción, vamos a hacer un análisis de estos versículos. Y le voy a pedir a nuestro hermano Juan Carlos, si tiene ahí la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 5, por favor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ok, en este breve análisis, hermanos, de los versículos 1 al 5 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, lo primero que nosotros observamos ahí es la identificación del escritor. Si ustedes se fijan, empieza diciendo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Simón, hermanos, es un nombre que viene del hebreo, Simeón, que fue transliterado, hermanos, al griego y vino siendo Simón, ¿verdad? Que significa oír o escuchar. Era el nombre, hermanos, de uno de los discípulos más famosos de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre muy aventado, un hombre muy dinámico. Ese es Simón. Sin embargo, mis hermanos, dice también Simón Pedro. Pedro, hermanos, a diferencia del nombre Simón, Pedro era su apodo. Así le puso Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 42, que me gustaría que nuestro hermano Juan Carlos lo leyera. Juan 1:42 fue el apodo que nuestro Señor Jesucristo le puso. Pedro. Evangelio, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42. Es como el escritor se está identificando, mis hermanos, como Simón Pedro. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas, mis hermanos, en arameo, en arameo es Cefas y en griego es Pedro. Y ambos nombres significan lo mismo, roca. Así que, hermanos, este apodo Jesús se lo puso a Simón, ¿verdad? Tú serás llamado Cefas en arameo y en griego obviamente Pedro, y significa roca. Pero algo que me llama mucho la atención también, que dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra siervo, hermanos, no significa aquí servicial. La palabra siervo significa aquí literalmente esclavo. Y déjenme decirles, hermanos, que es muy fuerte de esta manera como se está describiendo a sí mismo el apóstol Pedro. Porque originalmente, hermanos, un esclavo era el término más inferior en la escala de la servidumbre. Un esclavo, hermanos, era el término más inferior. Y Pedro, hermanos, se está llamando a sí mismo siervo, ¿verdad? Y lo hace de esta manera, hermanos, para enseñarnos a nosotros su sumisión. La sumisión que tiene, hermanos, ante nuestro Señor Jesucristo. Pero luego menciona la palabra apóstol, que literalmente significa enviado, destacando así, hermanos, su ministerio, el ministerio que el Señor le había encomendado. Y esta forma de identificarse, siervo y apóstol, esto es característico del apóstol Pablo, hermanos. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo que es el apóstol Pedro quien se está identificando a sí mismo. Siervo y apóstol. Y el hecho, hermanos, que primero se esté identificando esté mencionando su sumisión y luego su comisión, nos enseña algo muy importante, mis hermanos, que para ser maestros
primero uno necesita ser alumno. Definitivamente, hermanos. Para ser maestro, uno necesita primero ser alumno. ¿Sí? Hermanos, porque siempre hay un dicho por ahí que si tú quieres subir, primero tienes que bajar, ¿verdad? Y eso es muy importante, hermanos. El apóstol Pedro se está identificando primero como siervo y luego como apóstol. Y eso es muy importante. Y entre otras cosas que nos enseña, hermanos, es que quizás podamos tener algún lugar de admiración, pero no debemos, hermanos, perder la humildad, hermanos. No debemos perder la humildad, hermanos, porque siempre la humillación es la antesala, hermanos, de la exaltación. Y eso es muy digno de mencionarse del apóstol Pedro, que menciona primero su servidumbre y luego su apostolado, su comisión. Y eso es muy importante porque bien pudo identificarse solamente como apóstol, pero no, se identificó como siervo. ¿Sí? Y eso es muy importante. Eso nos demuestra la humildad que él tenía. Por eso Jesucristo en aquella ocasión cuando les enseñaba acerca del servir, que les quiso lavar los pies, que Pedro dice la escritura que no se quería dejar. Por eso dice la escritura que ahorita no entiendes, le decía Jesús, ahorita tú no entiendes, o sea, lo que yo quiero hacer, lo que les quiero enseñar, pero lo vas a entender. Ajá. O sea, y ese es un claro ejemplo lo que enseñas, o sea, de que realmente Pedro sí lo entendió. Por eso él empieza diciendo, Simón Pedro, identificándose, ¿quién es él? Siervo, o sea, empieza diciendo su nombre y diciendo que él es un servidor. Sí, y esto lo tenemos que aprender nosotros. Sí. Eso lo tenemos que aprender nosotros, porque a veces como seres humanos somos muy, y creo que todos los seres humanos batallamos mucho con esto en las diferentes áreas en la que nos desempeñamos. De que, decía un hermano la vez pasada, que a veces nosotros regalamos las tarjetitas de presentación y decimos aquí el ministro o el licenciado o pero ¿por qué no ponemos aquí el siervo? El siervo Ramón Chávez, ¿verdad? El hermano Ramón Chávez. Porque nos gustan los títulos, ¿verdad? Porque al ser humano le gustan los títulos. Sin embargo, es muy importante esta cualidad del apóstol Pablo, su humildad, que menciona su servidumbre y luego su comisión. Y eso es algo muy digno de mencionar del apóstol Pedro, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos, que deberíamos de presentar nuestro servicio, hermanos, antes quizás de presentar nuestra credencial, o en realidad, hermanos, esa debe ser nuestra primera credencial, nuestra servidumbre, nuestro servicio al Señor. Bueno, quiero también mencionar, hermanos, que el apóstol Pedro menciona los receptores del escrito. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los receptores de este escrito, hermanos, son los que han alcanzado una fe preciosa. ¿Sí? El apóstol Pedro, hermanos, no está especificando aquí a sus receptores como lo hizo en su primera carta. Es probable que se refiera a los mismos. Sin embargo, hermanos, como el apóstol Pedro aquí utiliza términos generales, podemos decir que estas lecciones, hermanos, son para todos los cristianos de todos los tiempos. Ahora, algo que quiero resaltar, mis hermanos, es que cuando dice a los que habéis alcanzado, esta frase que habéis alcanzado no significa que estos hermanos habían alcanzado esta fe por sus propios esfuerzos. No, sino que la alcanzaron por voluntad divina. ¿Sí? O sea, la alcanzaron no por su esfuerzo, la alcanzaron porque Dios se las dio, hermanos. Fue un don de Dios. Por eso es que algunas versiones de la Biblia,
como la Nueva Versión Internacional, la versión moderna, dice, recibieron. Así que cuando dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa, no se refiere a la fe de creencia. Porque la fe de creencia, hermanos, no es algo que Dios nos da, sino que la fe de creencia es algo que uno adquiere, ¿verdad? O uno forma parte de nuestro esfuerzo. Pero esta fe, hermanos, a la que hace referencia aquí el apóstol Pedro, se refiere a la fe revelada, hermanos. Algo que Dios nos dio. Se está refiriendo, hermanos, a las verdades reveladas. Es la misma idea, hermanos, que Pablo menciona en 1 Timoteo 4:6. Las palabras de la fe. Es la misma verdad que se menciona allí, ¿verdad? Y en otros pasajes de la Biblia donde dice que el apóstol Pedro predicaba la fe. Se está refiriendo, hermanos, a la fe del evangelio, a la fe que fue dada por Dios como un don, hermanos, divino. Y dice el apóstol Pedro aquí, hermanos, que es una fe preciosa. Es de mucho valor, hermanos, esta fe. Dice que son a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, es decir, que la de los apóstoles. Jesucristo, mis hermanos, es el que hizo posible que todos los cristianos tengamos las mismas verdades del evangelio que tuvieron los apóstoles. Por eso, hermanos, tener esta fe preciosa, hermanos, constituye nuestra salvación, no solamente para los cristianos del primer siglo, sino también para los cristianos de este siglo, hermanos. Y esta fe, que es igual, tanto para aquellos como para nosotros, nos demuestra, hermanos, la imparcialidad, hermanos, de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, no hizo distinción, dio la misma verdad del evangelio allá, como la da también hoy aquí. ¿Sí? Así que a eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice que a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjate, hermano, y es de resaltar lo que dice aquí, o sea, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. O sea, ajá. O sea, la justicia, o sea, yo sentí que lo saltaste, pero es bien importante ver que la justicia es eso, o sea, de que Dios es justo, y lo que decías tú, es pluralidad, o sea, quiere decir que para todos es esta enseñanza. Entonces, o sea, por la justicia de Dios es que los apóstoles en aquel tiempo tuvieron la misma enseñanza, las mismas oportunidades como las tenemos hoy en nuestros días, por claro, la justicia de Dios. Entonces, exactamente, es importante, o sea, ver eso, y luego con el término, ¿verdad?, de que una fe igualmente preciosa, o sea, realmente nosotros es la misma fe, podemos llegar a tener la misma fe, o sea, exactamente, o sea, el Señor no hizo distinción, ¿verdad? O sea, el mismo conocimiento de las verdades del Señor que tuvieron los primeros cristianos es el mismo conocimiento de la verdad que uno puede tener hoy. Así es. ¿Verdad? Y que a través del Espíritu Santo han quedado registradas, hermanos, y eso es muy importante, ¿verdad? Por eso nosotros podemos tener la misma fe, ¿verdad? Así es. Y eso es muy, muy importante. Bueno, también se menciona, mis hermanos, también se menciona los buenos deseos del escritor en el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hermanos, la gracia, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de favor, de bendición. Algo que viene de Dios, hermanos, gratuitamente. De hecho, la palabra gracia es otra palabra para gratis. Algo que se da gratuitamente, hermanos, sin motivo alguno, ¿verdad? Y cuando hablamos de paz, estamos hablando de tranquilidad, de armonía. Bueno,
Pues Pedro dice, hermanos, que estas bendiciones, la gracia y la paz, se nos multiplican, fíjense, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que estas bendiciones, hermanos, se vuelven nuestras cada vez más a medida que conocemos a Dios más íntimamente, ¿verdad? A través de su palabra, permaneciendo en Él. Todas estas bendiciones, hermanos, la gracia y la paz, se nos multiplican, hermanos, se nos hacen nuestras cada día, hermanos, conforme vamos conociendo a Dios más íntimamente. Hermanos, porque en Dios, hermanos, están escondidos todas las bendiciones que uno puede llegar a pensar, hermanos. Dios puede darnos toda la bendición. Pero de cuántas veces, hermano Heriberto, nos perdemos, de cuánta bendición nos perdemos, de cuánta paz nos perdemos cuando dejamos de conocer a Dios, hermano. Cuando dejamos de acercarnos más a Dios. Así es, sí. Fuera de Dios, pues no podemos hacer nada. Exactamente. Dice la palabra de Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Exactamente. Sí. Sí, fíjense, hermanos, y es muy importante. Así que si nosotros queremos que la gracia y la paz se multipliquen en nuestras vidas, hermanos, vivimos en un tiempo donde necesitamos mucho de la gracia de Dios, y disculpen que diga, vivimos en estos tiempos donde necesitamos mucho, porque en realidad, hermanos, estamos viviendo una situación, una época bastante difícil. Necesitamos mucho la paz de Dios. Bueno, estas bendiciones se nos pueden multiplicar en la medida que nosotros vayamos conociendo más a Dios y a Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos nos pueden hacer la vida mucho más feliz, hermanos, ¿verdad, ma? Más tranquila. Más tranquila. Sobrellevar, ¿verdad? Todo lo que estamos pasando a nuestro alrededor. Claro. A veces nos agobiamos tanto, ¿verdad? De los problemas o las situaciones y no nos acordamos de que tenemos a alguien con el gran poder de podernos calmar, reflexionar, a través de su palabra encontrar alguna de las soluciones para ese tipo de problemas. Exactamente, exactamente. O sea, realmente conocer a Dios, hermanos, hace la diferencia en nuestras vidas. Puede ser la diferencia en nuestras vidas. Conocer a Dios y a Jesucristo a través de su palabra, permaneciendo en Él, ¿verdad? Y poder considerar todas las bendiciones o todos los testimonios que la creación nos da acerca de nuestro gran Dios. Nuestro hermano Javier cita aquí un texto, hermanos, cuando hablábamos ahorita acerca de la fe, que dice, escrito está, creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Cita de 2 Corintios 4:13, nuestro hermano Javier. Muchas gracias, hermano. Ahora, en el versículo 3, hermanos, el escritor nos da una descripción generosa de Dios. Me gustaría que leyéramos, hermanos, el versículo 3 de la segunda carta. 1:3. Okay. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien. Me gustaría que hiciéramos una pausita aquí, hermanos. Nuestro hermano ya tiene un corito aquí. Antes de explicar el versículo 3, por favor. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. Cantemos. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey.
Todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria. Digno es el Dios de Israel, quien como el Señor. Gracias, hermano, muchas gracias. Nuestro hermano Gustavo Juárez cita 2 de Juan 9, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pues esa es una verdad, hermanos, innegable que nos dice el apóstol Juan. Ahora, en el versículo 13, hermanos, el apóstol Pedro nos da una descripción muy generosa de nuestro Dios. Y lo primero que dice es lo que nos dio. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Déjenme decirles, mis hermanos, que hay varias opiniones en cuanto a qué se refiere cuando dice vida. Algunos opinan que se refiere a la vida espiritual y otros que se refieren a la vida física. Y aún otros piensan que es una endiadis, es decir, una figura por la cual se expresa un solo concepto con dos nombres coordinados. Lo que diría vida piadosa. Sin embargo, hermanos, bueno, esta es mi opinión, vaya. Yo quiero pensar que se refiere a la vida física. Pero, hermanos, si se refiere a la vida física, la pregunta sería, ¿cuáles cosas nos ha dado Dios para ella? Bueno, hermanos, si consideramos Mateo 5:45, dice que Dios hace el sol, hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos. Entonces, el sol y la lluvia son cosas que Dios nos ha dado para la vida. Si consideramos Mateo 6:25 al 33, donde dice que Dios alimenta a las aves, ¿verdad? ¿Cuánto más no lo hará a nosotros? Y las viste, dice. Y que nosotros valemos más que las aves. Bueno, podríamos decir que el alimento, hermanos, ¿verdad? Y el vestido es algo que Dios nos da para la vida. Si consideramos también Génesis 8:22, donde dice que mientras la tierra permanezca, no se agarrará la sementera, ¿verdad? El verano, el invierno, el frío, la noche, ¿verdad? El día. Bueno, hermanos, los ciclos de la naturaleza son cosas que Dios nos ha dado para la vida. El apóstol Pedro está diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Ahora, pero si se refiere a un endiadis, hermanos, es decir, a que ambas palabras significan algo, entonces se refería a la vida religiosa, vaya. Déjenme decirles que la palabra piedad significa literalmente ser bien devoto, ¿verdad? Ser bien devoto. Así que, ¿cuáles serían las bendiciones que Dios nos ha dado para la vida religiosa? Bueno, pues el Espíritu Santo, hermanos, sería una de las bendiciones. La palabra escrita sería otra de las bendiciones. Una buena conciencia sería otra de las bendiciones, hermanos. O sea, que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos servirle, hermanos. Todas estas bendiciones nos dice que Dios está con nosotros y nos las ha dado para que nosotros no tengamos impedimento para poder servirle. Dios nos ha puesto todo, hermanos, a disposición, hermanos, para que pues no tengamos excusa de que no podemos servirle. El apóstol Pedro es claro diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, ¿verdad? Ahora, muy importante, hermanos, otra cosa que nos menciona aquí, nos dice el por qué nos las dio. El apóstol Pedro dice que nos las dio por su divino
poder. Nos las dio por su divino poder, hermanos. Y esta palabra divino, hermanos, se refiere a la divinidad, hermanos. Se refiere a Dios, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Por su divino poder. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando de la capacidad de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque el poder de Dios es ilimitado, ¿verdad? Dios nos la dio por su divino poder. Ahora, también nos dice mediante qué nos las dio. Dice el texto en el versículo 3 que nos las dio mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es el que nos llama? Pues nuestro Dios, ¿verdad? A través del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dios nos llama, hermanos, a través del Evangelio. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos a Dios, hermanos, a través de su palabra, a través de la creación, las bendiciones, hermanos, las bendiciones que pertenecen a la vida y a la piedad, se harán más patentes ante nosotros. Para disfrutar, hermanos, de los privilegios que Dios ofrece, necesitamos esforzarnos en conocerlo más íntimamente. Hermanos, y creo que allí reside la infelicidad, ¿verdad?, de muchos cristianos, en que a veces no hemos conocido a Dios, hermanos, como debiéramos conocerlo. Sí, porque hay quienes tienen mucho conocimiento, y está bien, pero si no conoces a Dios íntimamente, si no pasas momentos con Él a solas, pues no lo conoces, aunque conozcas la palabra, aunque tengas mucho conocimiento de la palabra. A mí me ha tocado, hermano. De hecho, una vez un muchacho en el trabajo me dijo, que no, ¿a poco te hiciste hermano? No, pues sí, estamos trabajando en las cosas de Dios. No, hombre, si vas con mi papá, dice, mi papá te conoce la Biblia al derecho y al revés. Dice, si vas con mi papá te vas a dar un entre porque mi papá es tremendo para la Biblia. Y luego yo me quedo pensando y me acuerdo de su papá porque lo conozco. Y me acuerdo de su papá y digo, no, pues el Señor a lo mejor conocerá mucho de Biblia, pero no conoce nada de Dios. Porque si conociera de Dios, o sea, su vida fuera otra. El Señor toma, Dios maldicionento, o sea, muchas cosas que son en contra de Dios. Entonces dije, tendrá conocimiento, pero no conoce a Dios. O sea, conoce la palabra, pero no conoce a Dios. Sí. Pues era como los judíos y los escribas y fariseos en el tiempo de Cristo. Sabían mucho, ¿verdad? Pues los escribas eran expertos. La Biblia le llama intérpretes de la ley. Eran expertos, pero no conocían a Dios, ¿verdad? No conocían a Dios. De hecho, el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Cuando ellos decían que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Del padre de la fe, y Jesucristo les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer, porque querían matarlo, hermanos, ¿verdad? Y pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Así que, hermanos, es muy importante que las bendiciones que nosotros, que Dios nos ofrece, hermanos, para esta vida y para la piedad, nos pueden ser dadas, hermanos, a través del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, en el versículo 4, mis hermanos, se van a mencionar las promesas de Dios. En el versículo 4, ¿nos puedes leerlo? Versículo 4, por favor. Vamos a leer. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias, hermano, gracias. Nuestro hermano Jorge de Vera está preguntando, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Cuál es la solución para el hombre en su condición de pecado? Bueno, le contesta hermano Gustavo Juárez, y es cierto. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados.
y servir a Dios, ¿verdad? Servir a Dios, alejarse del pecado, servir a Dios, eso es muy, muy importante. Porque la persona que esté en su condición de pecado, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, ¿verdad? 6:23, que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y es muy importante. El hermano Javier cita 2 de Timoteo 4:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Es muy cierto, hermanos, es muy cierto, ¿verdad? Tiene que usar bien la palabra de Dios, interpretarla correctamente, trazarla correctamente, ¿verdad? Pero no se nos olvide que hay que practicarla, ¿verdad? Hay que practicarla. Muy bien. En el versículo 4, hermanos, nos habla de las promesas de Dios, hermanos. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, dice, por medio de las cuales. O sea, nos está hablando aquí, hermanos, del medio. Hermanos, por las que Dios nos hizo estas promesas. ¿Cuál es el medio? Bueno, en el versículo anterior dijo, por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado promesas, hermanos, por su gloria, es decir, por su grandeza, es decir, por su esplendor, hermanos, y eso es muy importante. Ahora, dice excelencia, aunque vamos a ver, hermanos, en el versículo 5, más sobre la palabra, esta excelencia o palabra virtud. Déjenme decirles, hermanos, que algunas versiones la ponen, en lugar de excelencia, ponen la palabra virtud, refiriéndose a la excelencia de su conducta moral. Otros ponen fuerza o poder, hermanos, refiriéndose a la manifestación del poder divino, hermanos. Y cualquiera de las dos interpretaciones es correcta, hermanos. O cualquiera de las dos traducciones es de las dos es correcta. Porque podríamos decir, hermanos, que Dios nos ha dado las promesas por su grandeza y por su poder, hermanos. Por su grandeza, porque Dios es grande, porque Dios es glorioso y porque Dios es excelente, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, quiero hacer resaltar, hermanos, la naturaleza de las promesas. El texto dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. No son feas las promesas de Dios, hermanos, sino que son preciosas. Y lo precioso, hermanos, es lo que le sigue a bonito. No son bonitas, son preciosas. Y luego dice, y grandísimas, no chiquitas, hermanos. Dios no anda ahí con chiquiteando, ¿verdad? Pequeñeces. Con pequeñeces. Dios no anda con pequeñeces, hermano. Y grandísimas promesas. Las promesas de Dios, mis hermanos, las promesas que Dios nos hace son de acuerdo a su propia naturaleza, hermanos. Porque Dios es precioso y Dios es grandioso. Bueno, las promesas que nos hace son de acuerdo a su propia naturaleza. Hermanos, no podíamos nosotros esperar menos de Dios. No podemos, hermanos. Pero cuando hablamos de las promesas, ¿cuáles son algunas promesas que Dios nos ha dado? A ver, hermanos, ¿cuáles son algunas promesas que Dios nos ha dado? Por ejemplo, el perdón de los pecados. Es una promesa, hermanos, que Dios cumple. El don del Espíritu Santo. Es una promesa que Dios cumple. El ser llamados hijos de Dios. Es otra promesa que Dios cumple. Que nuestras oraciones serán escuchadas. Hermano, es otra bendición o otra promesa que Dios cumple. La presencia de Cristo en nuestras vidas es una, diariamente, hermanos, es una promesa que Dios cumple, ¿verdad?
y algunas más que cumplirá. La segunda venida de Cristo, ser llevados por Cristo con el Padre, cielos nuevos y tierra nueva, vida eterna, reposo eterno, entre las promesas, hermanos, que vendrán. El apóstol Pedro dice, hermanos, que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita aquí, hermanos, y regresamos. Santo Dios, se llama este canto. Santo Dios, mi santo Dios, solo tú eres digno de gloria. Santo Dios, mi santo Dios, hay gozo en mi corazón. Grande eres Dios, digno de honor. Santo y fiel, grande eres Dios, mi santo Dios. Santo Dios, mi santo Dios, solo tú eres digno de loor. Santo Dios, mi santo Dios, hay gozo en mi corazón. Grande eres Dios, digno de honor. Santo y fiel, grande eres Dios, mi santo Dios. Grande eres Dios, digno de honor. Santo y fiel, grande eres Dios, mi santo Dios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano, por seguir sintonizándonos. Nuestro hermano Jorge de Vera dice, es duro saber que la paga del pecado es la muerte. Es muy duro, hermanos, bastante duro. Así lo dice el Señor. Es bastante duro. Por eso uno tiene que vivir en santidad, hermanos. Procurar servir al Señor como Él lo menciona. El hermano Javier cita 2 de Pedro 1:5, ¿verdad? Precisamente por eso, esfuércense por añadir a vuestra fe virtud, a la virtud de entendimiento, dominio propio, constancia. Y todo esto, hermanos, es lo que vamos a ver. Y nuestro hermano Gustavo Juárez, cuando hablamos de las promesas, ¿verdad? Nuestro hermano Gustavo Juárez dice, Dios siempre da en abundancia todo, hermano. Y hablando de las promesas, ¿verdad? Que el Señor nos ha hecho en un futuro que todavía están por cumplirse, nuestro hermano Rudy Arguera dice la resurrección. Es cierto, hermanos, es algo que esperamos, ¿verdad? La resurrección. Muy bien. Hay otra cosa, mis hermanos, que quiero mencionar. El propósito de las promesas. En el versículo 4, el apóstol Pedro nos dice el propósito de Dios al hacernos las promesas. Dice, para que por ella, hablando de las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El propósito, hermanos, de Dios al darnos estas promesas es para que lleguemos a ser participantes. Y ser participante, hermanos, significa tener en común, ser partícipe o ser compañero. ¿De qué? Dice, de la naturaleza divina. De la naturaleza divina. Es decir, de la forma que Dios es. Lo que pretende Dios, en otras palabras, hermanos, es que a través de tales promesas lleguemos nosotros a ser como Él. Pero no en atributos que son únicos en Dios, hermanos. ¿Verdad? Como la omnipresencia, la omnisciencia, ¿verdad? La omnipotencia. No, hermanos, sino en moralidad. El contexto de lo que escribe Pedro está hablando de la moralidad. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1.
O sea, el propósito, hermanos, de Dios hacernos promesas de todo lo que Dios tiene para nosotros, es que nosotros lleguemos a ser como Él. Que seamos participantes, hermanos, de la naturaleza de Dios. Sí, hermanos. Que seamos hijos dignos de Dios. ¿Verdad? Que seamos como Él. Ahora, la razón de las promesas. La razón del por qué Dios nos hace estas promesas, hermanos, dice a fin, exactamente. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Exactamente, hermanos, exactamente. La razón del por qué Dios nos hace esas promesas, para que lleguemos a ser como Él, es porque nosotros hemos decidido, hermanos, huir de la corrupción que hay en el mundo. Cada persona, mis hermanos, decide escapar por sí misma de la maldad, pero decide ella y el evangelio, hermanos, le ayuda. ¿Verdad? La palabra corrupción, hermanos, que menciona aquí el apóstol Pedro, se usaba para hablar del cuerpo en estado de descomposición. Ustedes han escuchado esa frase que dice que el muerto a los... bueno, ¿verdad? Hemos escuchado entonces. Sí, ¿verdad? Sí, hermanos, el cuerpo entra en un estado de descomposición. Bueno, la palabra corrupción, hermanos, era usada para eso, para hablar de un cuerpo en estado de descomposición. Lo que Pedro nos está diciendo aquí, hermanos, es que el mundo, la sociedad en la que vivimos, está en un estado de descomposición. Está echada a perder, hermanos, moralmente. Y esto no era el propósito original de Dios cuando creó el mundo. No, hermanos. No era que el mundo se echara a perder. Pedro nos dice que el origen de este mal está a causa de la concupiscencia. Es decir, que la sociedad está como está, no por culpa de Dios, hermanos, como algunos tratan de atribuirle a Dios la culpa, no por culpa de Dios. La sociedad está como está, echada a perder, hermanos, por su concupiscencia, es decir, por sus propios malos deseos. Dios no es responsable, hermanos, de la pérdida de la moralidad en nuestra sociedad. Dios no es responsable. Cada ser humano, hermanos, es responsable de sus acciones. Y eso es muy importante mencionarlo. Dice nuestro hermano Gustavo, ahora está el mundo peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dice nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Que es tremendo evitar las contiendas en el trabajo, en el hogar y a veces hasta en la iglesia. Nuestro hermano Javier dice que Dios nos dio libre albedrío. Y es cierto, hermanos. Dios nos dio libre albedrío. Es cierto. El versículo 5, mis hermanos, solamente vamos a mencionar una parte aquí, en el versículo 5, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Hermanos, el apóstol Pedro nos habla aquí ahora de la urgencia a la práctica, ¿sí? Pedro hace ver que Dios, hermanos, ha hecho lo que a él le correspondía, pero ahora nos toca a nosotros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, hermanos, dice Pedro, de cultivar su propio crecimiento espiritual. Acuérdense, Pedro está hablando a cristianos aquí, en su carta. Y nos está haciendo ver, hermanos, que cada cristiano tiene la responsabilidad de cultivar su propio crecimiento espiritual. Por eso dice, y vosotros también. O sea, nos está diciendo, hermanos, que nos corresponde a nosotros ya.
Dios ha hecho su parte, Dios nos ha dado las promesas, Dios nos ha dado las bendiciones, pero ahora, dice Pedro, vosotros también. Ahora nos corresponde a nosotros, hermanos. Y además dice que debemos ponerle prisa al asunto, no dejarlo para después. Por eso el texto dice, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, toda prontitud. Hermanos, el cristiano debe estar en continuo crecimiento espiritual. Es algo que cada cristiano debe buscar. Si ya hemos salido del mundo, hermanos, estamos entonces participando de la naturaleza de Dios. Y entonces debemos nosotros despuntar hacia la dirección correcta. Hermanos, por eso el apóstol Pedro dice, por esto mismo, es decir, por esta razón de la que ya nos mencionó, debemos despuntar hacia el cielo, hermanos, ¿verdad? Así que del versículo 5 en adelante, Pedro nos va a hablar de algunos ladrillos que hemos de poner, hermanos, para construir nuestro castillo, hermanos, para poder llegar al cielo. Y entonces sí, nosotros decir lo que fueron dichos antiguamente, hermanos, pero claro, de una manera equivocada. Nosotros podemos decir, espiritualmente hablando, que vamos a construir una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Amén. Pero hablando de nuestra vida, ¿verdad? Así que, mis hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Vamos a entonar un corito y regresamos. Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Nuestro hermano Javier, hermanos, en sus comentarios, ¿verdad?, que agradecemos bastante. Nuestro hermano Javier dice, debemos ser testimonio vivo y no piedra de tropiezo, ¿verdad? Nuestra hermana Norma Acevedo, que también fiel escucha de este programa, dice, ciertísimo, ¿verdad? Es tiempo de que cada uno tome conciencia de nuestra responsabilidad, pues nosotros podemos hacer los cambios que el mundo necesita. Para esto debemos actuar todos y pronto, pues cada vez perdemos más almas, ¿verdad? Así que, mis hermanos, estuvimos hablando solamente de la introducción. Estuvimos hablando de la introducción, hermanos, haciendo un análisis del versículo 1 al versículo 5, la primera parte de esta segunda carta de Pedro en el capítulo 1. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a entrar ya en materia, hermanos, para desarrollar cada uno de los puntos que el apóstol menciona. Quiero agradecer, hermanos, mucho a cada uno de ustedes por sus comentarios, por su sintonía, ¿verdad? Les agradecemos mucho, ¿verdad? Hay que seguir orando los unos por los otros, mis hermanos, y muchas gracias, ¿verdad? Le dejamos los micrófonos a nuestro hermano Carlos Alberto. Así es, y hablando de orar, ¿verdad? Los invitamos a que terminando este programa se unan en nosotros en oración. Vamos a tener el programa en la presencia de Dios,
ahorita terminando este programa, nada más nos dan unos minutitos para configurar el enlace y ahí lo pondremos ahí en el chat para todos los que quieran estar orando unidos en esta noche a las pasaditas a las 9. Pero les agradecemos a todos sus comentarios, a nuestro hermano Javier, estuvieron con nosotros, bueno, ahí en el chat, ¿verdad? Nuestros hermanos como nuestra hermana Claudia Galarza, nuestro hermano Gustavo, José García Peralta, Víctor Montano, Lidia Medina, Juan Manuel Mesa, Gis, Javier, Esaú Villa González, no sé quién será ese, pero Rudy, nuestro hermano Rudy, Priscila Franco, Norma Acevedo, Jorge, nuestro hermano Jorge de Vera y Andrés Alejo. Así que les agradecemos a todos y pues era lo que le iba a preguntar al hermano Javier de dónde era y nos dice que es de allá de Ecuador, Tabacundo, Ecuador. Así que un saludo a nuestros hermanos allá en Ecuador y a todos donde llega la señal, donde se conectan, ¿verdad? Y que atienden la invitación que hacemos por diferentes medios. Ahí sí me ven que ando con el teléfono, que estoy ahí invitando hermanos, ¿verdad? En la página que tenemos en Facebook, y ahí los hermanos que están ahí en el chat de Facebook de Actualizando Nuestra Fe, pues ahí nada más les hacemos un recordatorio de que estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, ¿verdad? Y pues ya los hermanos ahí, ellos están a bien conectarse porque ponemos el enlace y ya lo pueden estar viendo. Para algunos, ¿verdad?, que no conocen la mecánica, pues no todos los que están comentando son los que están conectados, ¿verdad? Algunos nada más están viendo o escuchando el programa, haciendo algunas otras labores ahí en su casa o en la oficina, en la escuela. Nos hemos enterado ahí que pues a veces se sintonizan en otros lugares y están escuchando el estudio y pues no pueden estar comentando. En otros pues están viendo, ¿verdad? Y no tienen la oportunidad de estar comentando porque donde el medio que están usando pues nada más o les permite estar chateando o les permite estar escuchando, como a nuestro hermano Henry, que a veces está ahí en el programa de la oración y me dice, hermano, yo los escucho en la oración, dice, en la noche, ¿verdad? Pero no puede estar chateando y no puede estar escuchando o escucho o estoy chateando, no, digo, pues no, es mejor que nos estés escuchando. pero así hay diferentes medios que a veces existen, ¿verdad?, para podernos sintonizar. Así que nuestro hermano Sergio Segovia, yo creo que se refiere a nuestro hermano Esaú, que estuvo también escuchando ahí. Nuestro hermano Sergio Segovia, un saludo a todos. Y pues le recordamos que esta serie, ¿verdad?, van a ser de varios programas. La serie es Edificando hacia el Cielo y pues es la primera parte de algunos otros programas que traerá nuestro hermano refiriéndose a este tema. Así que también los invitamos a que vean los demás programas que tenemos ahí en YouTube, ahí en la cuenta que tenemos, ahí en controles, no sé si estén poniendo la imagen donde está ahí los diferentes medios por los cuales se pueden estar comunicando con nosotros, el email actualizando nuestra fe @hotmail.com, y nuestro hermano Juan Ramón está en la disponibilidad también de si están interesados en el estudio, ¿verdad? Ahí él lo comparte con todos ustedes, nada más escriban. Al final. Pero, bueno, en esta porque como es serie, es al final de la serie, ¿verdad? Pero hay los temas que a veces se dan nada más en una noche, ¿verdad? Ese ya lo comparte, sí. ¿Verdad? En esta ocasión, como es la serie, hasta el final de la serie se lo pueden solicitar. Así que ya, aclarado el punto. Ahora, pues vamos a terminar con una oración y nos preparamos para transmitir el programa de la presencia de Dios, unidos en oración. Aquí nuestro hermano Juan Carlos nos despide con la oración de esta noche en este programa. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, bendito sea tu nombre, Señor, hoy y siempre, por todo, Señor, lo generoso y lo amoroso que eres con tus hijos, bendito Dios, por darnos este gran privilegio, Padre, de poder aprender, Señor, de tu palabra, una porción más. Te damos gracias, Señor, porque pusiste el medio, Padre, este medio para que nuestros hermanos, quien se sintonizó, Señor, quien estuvo ahí en el chat,
también aprendieran, bendito Dios, junto con nosotros. Te rogamos a ti, Padre Santo, que seas con nuestros hermanos, que tú les pones en su corazón y en su mente poder usar estos medios, bendito Dios, para que tu palabra sea expuesta, sea predicada. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron, a los que nada más escucharon, a los que hicieron comentarios. A cada uno de ellos, bendito Dios, cólmales de bendiciones, ayúdales en sus planes espirituales que tengan, bendito Dios, y en su vida diaria. De igual manera, Señor, a nosotros, bendice a nuestro hermano Ramón, Señor, quien nos trajo la clase. Permite, Padre, que él siga adelante en esta lección, en esta serie de enseñanzas que nos va a dar, para que seas tú, Padre, quien hable a través de él y podamos aprender, Señor, para crecer en nuestra vida espiritual. Bendice las peticiones que hacen nuestros hermanos, las personas que están enfermas. Nuestro hermano Rolando, seguimos pidiendo mucho por él, Señor, que tú seas con la familia, con todas las personas que lo rodean, bendito Dios, nuestros hermanos, que tú, Padre, permitas, bendito Dios, que se haga tu voluntad en él, Señor. Nosotros nunca nos vamos a cansar de pedirte a ti, bendito Dios, porque te conocemos, sabemos quién eres, bendito Dios. Permite, Padre, que podamos seguir adelante y que tú, Señor, siempre nos dé la oportunidad de seguirte sirviendo. Gracias por darnos la oportunidad en esta ocasión. Cuando nos hemos de retirar de aquí, permite, Padre, que cada uno de nosotros vayamos con bien a nuestros lugares y que también, Señor, te quedes con nuestros hermanos que se quedan en este lugar. Gracias, Padre, por esta bendición y por este gran privilegio que nos da, Señor, de seguir aprendiendo de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto y damos muchas gracias. Amén. 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 En unos minutos regresamos. Ahí puse el enlace donde vamos a transmitir el siguiente programa. Así que nada más démonos unos minutos. Unos minutitos. Unos minutos pequeños. Felicidad que me pueda llenar. Es que sin ti no tengo nada. Tú eres camino, vida y verdad. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida, porque sin ti me falta. No existe otro modo de ser feliz. Hoy quiero tu compañía, necesito de ti, de tu alegría. Toma mi vida en tus manos y moldea mi ser como si fuera barro. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida, porque sin ti me falta todo. No existe otro modo de ser feliz. Con tu abrazo necesito que renueves mi interior, porque hoy me he dado cuenta que necesito de tu amor. Porque sin ti no tengo nada. Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Queridos hermanos de Planeta en Vivo,
hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches. La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Candil.